Buen día. Si nosotros salimos afuera y caminamos y hacemos preguntas a la gente sobre el futuro y preguntamos si se sientan optimistas o pesimistas sobre lo que viene, sobre los próximos 20, 50, 100 años, vamos a recibir un montón de diferentes opiniones, pero el sentir hoy en día en una actitud muy popular es ver el futuro con pesimismo, de verlo con todos los peligros que hay un sentir dentro de la juventud aún que el futuro está en peligro, que con el tiempo cambiando, con el medio ambiente, problemas, con los recursos bajando, con el tema de la nafta y agua y todas esas cosas que puede pasar. Hay muchos jóvenes que tienen, no solo por el trabajo, por, no sé, su propia vida, pero tienen una actitud pesimista sobre lo que vendría. Pero ¿qué debería ser nuestra actitud como cristianos? ¿Cómo debemos ver el futuro? La respuesta quizás te va a sorprender cuando miramos cómo Jesús miraba el futuro que vendría y cómo Jesús hablaba del futuro. El texto hoy es en Marcos 13, es un capítulo muy grande, muy importante en el libro de Marcos, en que Jesús va a hablar del futuro. Entonces vamos a tomar un buen tiempo, quizás 3, 4, 5 semanas, para entrar profundamente en este capítulo como iglesia y todos que están con nosotros en este tiempo. Vamos a entrar, vamos a estudiar y el desafío es no solo interpretar bien de qué significa, qué está hablando Jesús, qué quiere decir Jesús, pero el fin no es simplemente llenarnos con más conocimiento. El fin de este tiempo, el fin de estudiar y hablar de Marcos 13, es que podemos aplicarlo a nuestras vidas, que podemos entender cómo debemos vivir ahora. No solo cómo debemos mirar el futuro, pero cómo debemos vivir. Así que les invito a estar mirando conmigo Marcos 13, vamos a ver Jesús como profeta. Estoy llamando a esta parte 1 porque vamos a seguir el mismo tema más adelante. Este es más una introducción. Vamos a leer simplemente el primer 13 versículos para hoy y vamos a mirar lo que dice. Marcos 13 dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbáis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres, alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos.
Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeran para entregaros, no os preocuparéis por lo que habéis de decir, ni lo pensáis, sino lo que os fuera dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Vamos a orar. Señor, más que nunca te necesitamos. Necesitamos que estás hablando, enseñando, que estás guiando, que podamos tener nuestros corazones abiertos de entender. No que olvidamos, Señor, de lo que ya sabemos de este texto, de lo que ya, las ideas que ya vienen a nuestra mente, pero que podemos mirarla frescamente en una forma que quizás diferente y que podemos, Padre, entenderlo y aplicarlo a nuestras vidas. Queremos ver el futuro a través de tus ojos, queremos ver el futuro bien, correctamente, y queremos, Señor, tener el tipo de esperanza que deseas que tenemos. Así que oramos por eso, Padre. Oramos, Señor, por cada uno que está escuchando, que tú haces tu obra. Tu Espíritu Santo me ayuda a hablar, como nos prometa acá en momentos muy graves, que tú vas a ayudarnos a hablar y darnos las palabras. Dame las palabras, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Como dije, este va a ser una introducción a Marcos 13. Más que nada vamos a hablar de algunos de los temas y hablar de lo profético. Pero realmente muchos temas que hemos tocado en leer acá no vamos a ir muy profundo. ¿Tá? Vamos a llegar a eso poco a poco en la semana que viene, entrar en los detalles que vemos acá y algunos de los temas de interpretación. Pero cuando hablamos de Jesús en su persona, hay tres oficios que reconoce que tiene Jesús. Jesús es rey, Jesús es sacerdote y Jesús es profeta. Esas tres oficinas del Antiguo Testamento tan importantes, que eran tan crucial para el pueblo de Dios, entra todos esos oficios en una persona. Jesús es rey, Jesús es sacerdote, Jesús es profeta. Y acá lo que vemos en Marcos es Jesús como profeta, como alguien hablando perfectamente de lo que vendrá, no con ideas nublosos ni con sueños así media difícil de interpretar, no, este Jesús hablando directamente de futuro. Ahí debemos prestar mucha atención. No solo eso, pero ese discurso más largo que encontramos en Marcos. Marcos es un libro, es un evangelio de acción. No es solo 16 capítulos, es la más corta de todos los evangelios y enfoque no tanto en lo que decía Jesús, pero lo que hacía Jesús, sus acciones. Entonces, cuando vemos acá un poco antes la pasión de Cristo, ya Jesús va a entregarse a la cruz, va a hacerse un sacrificio para el mundo. Y antes tenemos todo un capítulo de un discurso largo de Jesús hablando directamente a sus discípulos, de una forma íntimamente, mirando al templo. Acá tenemos Jesús. Es sumamente importante y Marcos como evangelio le da esa importancia por la cantidad de espacio dedicado a este sermón, a esta enseñanza de Jesús. Entonces, antes que seguimos y miramos un poco de lo que Jesús dice a los discípulos, es muy importante entender la historia y de qué está hablando. Los discípulos están caminando en Jerusalén y miran al templo, y miran para arriba, y miran las piedras enormes. No estamos hablando de piedras así chiquitos, no, piedras enormes que uno ni puede imaginar
cómo lo movieran, tan pesados eran. Y miran la grandeza de este templo. Y dicen, ¡bah, mira Jesús! Tremendo, ¿no? Y en aquel tiempo, el templo fue algo impresionante de ver. Aunque si has visto miles de veces, los discípulos habían visitado Jerusalén, ya conocieran el templo, era algo igual, era algo impresionante de entrar. Cuando a veces uno entra a un estadio y esa primera entrada del estadio te llena wow, mira, con toda la gente gritando y la grandeza y te llena de emoción. Aunque lo has hecho muchas veces, los discípulos entrando, mirando, diciendo, Jesús, este es impresionante, este es increíble, mira este lugar, mira este templo. Y la respuesta de Jesús no es simplemente pinchar su globo, es destruir sus sueños. Era realmente algo que no tenía sentido. Porque Jesús mira este edificio tan grande, este es el tiempo de Herodes, estaban construyendo de nuevo, iba a llevar como 80 años para hacerlo, estaban haciendo reformas, estaba cubierto en oro, brillaba, era una joya en el mundo, no solo en Israel, pero en el mundo, una joya. Y en este caso de Herodes, hecho para la gloria de él, pero era impresionante y Jesús mira y dice, todo este ya se va. Todo que ves, cada piedra no va a estar arriba de otro. Y eso es lo que pasó en la historia. 40 años después que Jesús hablaba, se cumplió su palabra. Hasta fue solo 4 años después que terminaran la construcción. Ya estaban como era limpito, era nuevo, era perfecto, era hecho, bueno, terminamos bien. Hay una iglesia en España, me olvido el nombre, que hace años y años están construyendo este templo, esta iglesia, y creo que todavía no terminaron, hace años, imagínate, años y años, y ya terminaron, bueno, hecho, bueno, y bueno, se cae el próximo día. Eso es lo que pasó con el templo. Acá te voy a mostrar una foto, quizás van a reconocer, esta es una pared en Jerusalén. Y es la única parte reconocido de aquel tiempo, del tiempo de Jesús, el tiempo del templo, ni era parte del templo, era una parte de la pared que apoyaba la fundación. Pero igual vengan acá para orar y para llorar y para lamentar ese momento y pedir de Dios ayuda. Ese es el lugar más santo de los judíos hoy en día y muchos visitan ese lugar para orar. Acá es otra foto que podemos ver de quizás la perspectiva un poco de lo que tenía Jesús cuando sus discípulos fueron a Monte de Olivos. Hay una valle entre Jerusalén y el Monte de Olivos y se pueden ver perfectamente al templo, una vista impresionante del templo. Y ahí es donde Jesús se escapaba, se tenía un retiro, un lugar en la noche para estar lejos de todo. Y ahí se sentó sus discípulos y miraba, y ahí Jesús enseñaba. Ellos tenían esa pregunta, bueno, ¿cuándo va a hacer eso? Esta hermosa cosa, ¿y cuándo va a pasar? Y Jesús va a decir, en poco tiempo va a ser destruido. En 70 AD, 70 después de Cristo, los romanos ya habían recibido tanta molestia de los judíos y tantas rebeliones y hubo guerras y rumores de guerras y nación contra nación. Dijeron, bueno, este problema tenemos que liquidar. Lo que hicieron. Entraran a Jerusalén, destruyeran a toda la ciudad y destruyeran completamente, deshicieran completamente el templo.
a tal punto que no hay nada más. Y lo que encontramos hoy en el sitio de templo, si ves, es un templo, es un lugar musulmán. Es un lugar donde controlan, y los musulmanes cuando controlaran a Jerusalén, construyeran su propio templo ahí para marcar en su religión, donde Mahoma subió al cielo de ese lugar, tercer lugar más santo para los musulmanes. Y hoy en día vemos esta parte del mundo constantemente en conflicto, donde hay guerras, rumores de guerras. Pero en el año 70, terminó todo. Y este gran momento en la historia de Israel fue enorme, no solo porque perdieran su nación, perdieran su territorio, estaban derrimados por todo el mundo después de eso, y hasta hace poco estaban empezando a volver a Israel. Eso fue un milagro increíble. Pero en este lugar no solo fue un hecho histórico, pero espiritual, porque perdieran el centro de su identidad como judío. El templo fue casa de Dios, el templo fue donde sacrificaran a Dios, el templo fue donde practicaran su religión. Cambió todo, pero espiritualmente también fue marcado que el pacto viejo que Dios hizo con Moisés, el pueblo de Dios, de marcar, esto es lo que tiene que hacer, esto es lo que no deberías hacer. El pueblo de Dios había roto tiempo tras tiempo ese pacto, y eso fue Dios diciendo, ya basta, ahora voy a abrir, a través de la sangre de Cristo, voy a abrir a los gentiles, al mundo. Y en es decir, ahora no pertenece el pueblo de Dios en un local, no pertenece el pueblo de Dios dentro de una raza, dentro de un territorio. No, ahora está abierto a toda lengua, a todo pueblo, a toda nación. Acá en Uruguay hay gente que creen en Cristo y siguen a Él, hay gente en China que siguen a Cristo, que son hermanos en la fe. Hay gente en Argentina, hay gente en Estados Unidos, en Canadá, Europa, todos lados, que están siguiendo a Cristo porque fue abierto. Y parte de eso fue simbólicamente mostrado en que fue cuidado el templo, el centro para los judíos. Entonces quiero decir, mucho de lo que vamos a hablar hoy y en las semanas que vienen, mucho fue cumplido en una forma en el año 70. Fue cumplido en que Jesús diciendo, mira, todas las piedras que ves acá, todo va a caer. Pero cuando habla de eso, Jesús no simplemente está hablando del año 70, está hablando de más allá. Es obvio cuando vemos Jesús hablando, cuando vemos Jesús enseñando a sus discípulos, que no simplemente está enseñando a ellos lo que deberían esperar en los próximos 40 años, pero también apuntando a los fines de los tiempos. Muchas veces en lo profético hay ciertos cumplimientos de una profecía que vienen antes del gran cumplimiento. Vemos eso en Cristo. Hay muchos Cristos o tipos de Cristo que vinieron en el Antiguo Testamento. Moisés era un tipo de Cristo. Los hijos de Adán y Eva, un tipo de Cristo. Un hijo nacido. Y muchas veces vemos este tipo de Cristo, cumplimiento de las promesas de Dios que iba a mandar a alguien de salvar el mundo, y fue solo cumplido perfectamente en Jesús. Pero tenemos a veces esta idea de que cosas históricas, cosas que parecen ser cumplido, algo profético, realmente tiene su cumplimiento final en la gran fin de la historia y la venida de Jesús. Tenemos ese desafío de cuando leemos acá, de probar a entender cuando Jesús está hablando de algo que ya pasó o algo de futuro. Pero cuando miramos la Biblia y miramos lo profético, no hay cosas en la Biblia para mí que digamos, bueno, ya pasó, no es para nosotros.
Siempre hay una aplicación, siempre hay algo que debemos aplicar a nuestras vidas, que es útil para nosotros hoy, aunque mucho ya fue cumplido. Entonces, esa es la forma que voy a mirar a Marcos 13, como mucho ya cumplido, pero su cumplimiento final ya está por el futuro. Dicen más adelante en 13 que Jesús va a volver. En este tiempo va a volver Jesús. Bueno, en 70 Jesús no volvió, así que sabemos que no cumplió todavía. Entonces tenemos que estar prestando atención, acordando que Marcos fue escrito a los gentiles que vivían quizás en Roma bajo persecución. No estaban viviendo en Jerusalén, no iban a vivir en Jerusalén, así que esta palabra fue también para ellos, para aplicar a sus vidas como está para nosotros. Así que hay mucho para que podemos aprender y aplicar, y tenemos que aprender y entender siendo parte de la revelación que Dios nos ha dado. Pero antes que seguimos adelante, quiero hablar un poco del profético, porque dentro de cuando hablamos de profecías en la Biblia, cuando hablamos de Apocalipsis, hablamos a muchos hablando de las vacunas, muchos hablando de, esta es la marca de la bestia, eso es un chip, y siempre estamos hablando quién es anticristo y qué está pasando en Israel. Ahora está Israel otra vez en las noticias, en una guerra perpetua ahí, y vemos todas esas señales, y hay muchas hablando del tema, pero hay peligros, hay beneficios y peligros, pero quiero hablar primeramente de los peligros que hay en lo profético, que yo he visto en mi vida, quiero que estamos evitando y tenemos cuidado cuando hablamos de lo profético. Primeramente los peligros, quiero hablar de lo profético. A veces cuando ves algo que es muy popular, como lo profético, hablar de profecía es popular, es algo que a la gente le gusta, ¿verdad? Es algo que si tienes una clase sobre Apocalipsis, sobre la marca de la bestia, sobre Anticristo, sobre la gran tribulación, se llena la clase, la gente quiere saber, quieren entender, le da intriga. Pero si tienes una clase, vamos a hablar de oración, vamos a hablar de ayuno, vamos a hablar de vida en santidad, de repente no hay tanto interés y eso me llama la atención. Hay algo dentro de lo profético que nos llama la atención en una forma que como es una distracción para unos, es como una forma de dedicar y obsesionar porque le intriga, mientras que no están ocupados haciendo las cosas que debían hacer. He visto personas que saben que están en los últimos tiempos y reconocen todas esas cosas y dicen, esta es la gran tribulación, pero están viviendo en pecado. Están viviendo en pecado, están viviendo una forma lejos de Dios. Entonces, cuando ves eso, uno puede decir, ¿qué peligro hay en no mirar bien lo profético? De no mirar, y estar como mirando a una película en lugar de diciendo, ¿qué tiene que ver conmigo? A veces tiene esa distracción de lo que es más importante, de la santidad. Y eso es un peligro. Otro peligro es el pecado de probar ir más allá de lo que Dios nos ha revelado. Queremos saber más, ¿no? Queremos entender más, queremos tener secretos revelados a nosotros. Queremos, y hay muchas religiones basadas en este ojo, queremos tener secretos revelados a nosotros que otros no tienen. Y cuando hablamos de lo profético, ahí es un peligro, ahí es una tentación. De cuando Dios nos dice, estas son las cosas que te voy a revelar, pero hasta acá te voy a mostrar. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, pero a veces en nuestro pecado queremos ir más allá, queremos tener una interpretación que se llena las detalles y muestra un conocimiento, este significa tal cosa y yo sé que este es el anticristo. O yo he visto en la Biblia un código
escondido y los números están ahí presentes que este año va a volver Jesús o este año va a pasar tal cosa. Empezamos a ir más allá de lo que la palabra muestra. Y es una tentación que tenemos que tener cuidado. Lleva humildad de aceptar la revelación de Dios hasta que Él nos revela. Porque a veces va a decir Dios, bueno, yo soy Dios y tú eres el hombre, hay cosas escondidas que no van a ser reveladas hasta el fin del tiempo. Y hay cosas sobre Dios que jamás vamos a entender. Nosotros siendo mortales, nosotros siendo criados por Él y Él siendo eternal, ¿cómo podemos entender totalmente lo que es Dios? No vamos a llegar. Pero tiene que ser humilde para estudiar el profético, siendo, bueno, teniendo capaz de decir, yo no sé, no sabemos, no sé. ¿Cómo va a ser? Bueno, podemos tener una idea, pero no sabemos. Aquellos que tienen mucha confianza, muchas veces han escrito libros, y si miramos atrás esos libros, digo, estaba equivocado totalmente, pero tenía tanta confianza. Cuidado con eso. Y otro peligro para mí en lo profético es la división que puede traer dentro del cuerpo de Cristo. Uno puede tener una interpretación distinta que otro, y por más que aman a Cristo y por más que buscan su venida con todo, se pueden dividir porque van a interpretar ciertos textos diferentes. Y para mí eso también es un peligro del profético. No debemos dividir el cuerpo de Cristo sobre cosas que vendrán, que no sabemos todavía cómo van a ser cumplidos. Podemos tener ciertas cosas que no debemos negociar, ¿verdad? Pero muchas veces en lo profético nos hacemos, morimos en los cerros que no debemos morir y debemos dejar que hay más unidad en el cuerpo de Cristo y no tanta división sobre cosas que no son principales, si me entienden. Eso es otro debate, pero veo el peligro de lo profético. Pero los peligros no deberían evitar los grandes beneficios que vienen del profético. Un gran beneficio del profético es que es una herramienta grande en el evangelismo. La gente muchas veces está atraído a este tema y ahí puede entrar la posibilidad de hablar de alguien de Cristo, porque están mirando los tiempos y están mirando señales diciendo, pero si la Biblia quizás mostró eso hace 2000 años, hace 3000 años, la Biblia hablaba de cosas que están pasando hoy. Te llama la atención y uno puede mirar, yo quiero saber más. Entonces en eso es una herramienta de evangelizar, llegar a la gente que quizás no van a prestar atención y va a decir que, bueno, este es un cuento, pero cuando muestra las profecías cumplidas, uno puede decir, te llama la atención. Así que es una herramienta. También lo profético promueve en nosotros un sentido de urgencia, de perseverancia, de ánimo en la carrera, ¿no? Cuando miramos adelante, miramos lo que viene y nos prepara, y nos da el propósito que vamos a ver de Jesús acá hablando es diciendo, prepárate por lo que viene. Este va a venir, prepárate. No nos da este conocimiento para que, sabemos y no cambiamos. No, es para cambiarnos, es una forma, es una razón útil. En la vida que hablamos del profético, hay propósitos de animarnos, de darnos perseverancia, que llegamos hasta el final, que interpretamos bien lo que está pasando en nuestras vidas. Entonces es importante. Y últimamente nos anima en la santidad. En la santidad. He escuchado muchas veces hablando de la venida de Jesús y me impactó como joven y me sigue siendo un desafío. Y la pregunta es, ¿qué quiere que Jesús encuentra cuando llega a volver? Habla la Biblia que va a llegar
en un instante, va a llegar en un momento y tenemos que estar listos. ¿Qué quieres estar haciendo en ese momento? ¿Cómo deberías estar viviendo cuando Jesús vuelva? ¿Qué quiere que Jesús te encuentre haciendo? ¿Viviendo en pecado, viviendo mal, haciendo cualquier cosa? ¿O quieres que te encuentre fiel, viviendo en santidad? Bueno, eso es una de las cosas proféticas que la profecía y toda la Biblia es útil. Como dice 2 Timoteo 3:16, toda la Biblia es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para exhortar, para corregir, ¿verdad? Para entrenar en justicia. Esas son cosas que tenemos que entender de lo profético. Pero quiero ahora terminar en los próximos 10 minutos que queda. Quiero que terminamos pensando en esta pregunta: ¿cómo vio Jesús el futuro? Lo escribí mal ahí. Siempre tengo que tener a mi esposa corrigiéndome, me olvidé de que ella mira el future, eso es en inglés, pero ¿cómo vio Jesús el futuro? ¿Cómo vio Jesús lo que viene? ¿Cómo vio Jesús eso? Porque como Jesús vio, debería ser adoptar nosotros, ¿verdad? Y cuando vemos la actitud de Jesús, Jesús vio peligro, vio cosas negativas. Hasta podemos decir que Jesús tenía una vista bastante pesimista de lo que vendría. Eso puede sorprendernos, ¿verdad? Diciendo, bueno, debemos mirar el futuro con esperanza, debemos mirar el futuro con gozo, diciendo, bueno, llega al cielo, adelante, lo mejor es para venir, y es verdad todo eso, pero cuando Jesús hablaba acá del futuro, no decía a los discípulos, bueno, lo mejor es por venir, alégrate, está todo por abajo ahora, ¿no? Llegaste a la montaña, ahora todo por abajo, todo de pecho para abajo, tranquilo, dale tranquilo, ni vas a tener que prestar la piedad, estás tranquilo, ¿no? Y dice tiempo tras tiempo, la palabra de exhortación de nuestro Señor acá es la palabra mirad, mirad. Y en el final, velad. Mirad no es como, mira nomás, sí, mirad, acá, mirad. No, es mirad en el sentido de estás cruzando una calle con muchos autos y Jesús está diciendo, mirad, mirad para la izquierda, mirad para la derecha, fíjate bien antes que cruzas, mirad, cuidado, hay peligro, mirad el cable que tocas, mirad las cosas de donde pisas, mirad. Y velar es mantener, sería mantener la alerta. Es decir, fíjense, miran bien y fijan, no duerman. Así que tenés Jesús constantemente diciendo acá, en todo el capítulo, mirad, velad. Mira lo que dice, en 5 dice, mirad que nadie os engañe. En 9 dice, pero mirad por vosotros mismos. En 13 dice, el que persevera hasta el final, ésta será salvo. En 23 dice, mas vosotros mirad. Y en 33 dice, mirad, velad y orad. Y más adelante en 37, el final. Y lo que vosotros digo, y lo que a vosotros digo, a todos os digo, velad. Entonces tenés el principio, mirad, el final, velad, y eso es el principio y el final de todo este texto. Jesús está diciendo en todo sentido, constantemente, mirad, cuidado, ojo. Y el otro, clave acá que quiero entender, quiero que llamamos la atención a versículo 8, ¿verdad? Porque Jesús va a decir, lo que viene cosas difíciles, vamos a ver lo que Jesús va a decir que debemos mirar, pero mirad, cuidado, hay peligro adelante, hay peligro, pero también en versículo 8 dice, en el final dice, principios de dolores son estos. Principios de dolores son estos. Esta palabra, dolores, tiene el sentir de dolor de parto. ¿tá? Tiene el sentir de dolor de parto. Y sabemos, y ustedes, las mujeres especialmente, pero los esposos también,
que han vivido este momento saben que vienen los dolores de parto, vienen creciendo. Cuando empieza ese momento de dolor, empieza y para, pero sigue creciendo hasta el momento de parto, sigue en intensidad y sigue en frecuencia. Entonces lo que Jesús va a decirnos en lo que viene, en lo que vamos a mirar, viene creciendo en intensidad y viene hasta llegar a un momento que es lo más grande, el dolor más grande. Pero ojo, cuando hablamos de este dolor de parto, ¿qué viene después del dolor de parto? ¿Verdad? ¿Qué viene después? Todo el dolor de crecimiento, de frecuencia, viene todo el dolor, llega al final y clímax de todo dolor. ¿Qué llega? El nacimiento. Llega el gozo de la mañana. Entonces Jesús está diciendo en cierta forma, mira, peligro está adelante, dolores de parto vienen, cosas difíciles, van a crecer, pero tengan ánimo también. Prepárate, pero tengas ánimo, porque lo que viene después es el gozo de la mañana. Va a estar oscuro la noche, va a estar un tormenta grande, va a estar mucho viento, va a ser muy difícil, pero tranquilo, porque mañana viene el sol y viene el gozo. Eso es la vista de Jesús sobre el futuro y debería ser nuestro futuro y nuestra vista. Así que, ¿qué es lo que Jesús dice? Vamos a ver tres cosas para terminar. Rápidamente, Jesús dice, mirad primeramente por los que engañan. Eso vemos en versículos 5. También en versículos 21 hasta 23, más adelante, vamos a ver a Jesús diciendo, ojos con falsos maestros, gente que vienen en mi nombre diciéndose que son Cristo. Estas personas van a venir y van a venir engañando. Eso es un señal de los fines de los tiempos. Era verdad en el tiempo antes 70, en el año 70, hubo muchos que venían diciendo, soy Cristo. Y engañaron muchos diciendo, Jesús volvió. Y no era. Vamos a mirar eso más adelante en la semana que viene. La importancia de no seguir personas que declaran que son Cristo o declaran de ser alguien que no son. Pero tenemos que tener cuidado, mirar por aquellos que engañan. 1 Timoteo 4, 1 y 2 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas y que tienen la conciencia encashida. Y también en 2 Timoteo 4, 3 hasta 4 dice, porque llegará tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Ahí es donde estamos yendo. Y está creciendo en intensidad. Y va a ser, mientras que llegamos a los fines de los tiempos, las enseñanzas falsas, las ideas falsas, los maestros falsos, los cristos falsos, van a crecer, van a llegar, y es lo que vemos. Cuidado, hermanos, tengan mucho cuidado, tener los ojos abiertos a falsas evangelias que están por ahí. Yo me acuerdo hace unos años, perdimos un joven de la iglesia. Estaba dedicado a la iglesia, siguiendo al Señor, fue bautizado en la iglesia, lo perdimos, porque escuchó en la calle un tipo hablando de secretos que no enseñan en las iglesias evangélicas, y fue capturado por esta secta. Y esa persona, la última vez que escuché de él, no creo que lo hizo, pero la última vez que escuché de él, ya estaba juntando su plata para ir a Corea para conocer el Cristo de su religión nueva. No sean engañados, hermanos. Estas cosas van a existir y van a crecer, y muchas personas que no están
basado en la verdad, que no están aferrados a Cristo, van a ser engañados. Segunda cosa que vemos hoy es que Jesús dice, mirad por las tribulaciones. Eso es lo que vemos en versículos 7 hasta 8, también en versículo 20. Van a venir tribulaciones, van a venir guerras, nación contra nación, va a haber terremotos, va a haber desastres naturales. Y en Mateo 24 vemos que va a haber pestes, va a haber pandemias. Lo que estamos viviendo hoy en día es bien declarado y pueden sumar en intensidad. Estamos viviendo bajo una pandemia, hermanos, que en su totalidad mata menos que un porcentaje de las personas que se enferman con este virus. Esto es lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Es muy contagioso y muchos lo agarran y muchos han muerto de coronavirus. Imagínate un virus creado o mandado que mataba no un porcentaje o 2% de la gente que lo agarran, pero matan 15% o 20%. Imagínate ahí viviendo en esa situación. Van a crecer en intensidad las tribulaciones, van a crecer en intensidad las guerras. No debemos ser sorprendidos. El mundo está sorprendido. El mundo mira Jerusalén, hoy en día mira a Israel contra Palestina y ven la guerra y el ciclo y miran y dicen, ¿cuándo va a terminar este? Y el cristiano mira eso diciendo, este no va a terminar nunca hasta que Jesús vuelva. No para decir que está bien, que la guerra está bien, pero no nos sorprende de un mundo lleno de guerra, porque es la naturaleza del mundo en que vivimos, que Jesús nos habló. Es lo que el hombre va a hacer. Va a hacer guerra, va a haber terremotos, la tierra va a gemir, va a hacer cosas grandes y crecer en aumento. El pesimismo de Jesús no es un pesimismo como el mundo. El mundo hoy, los jóvenes hoy que no tienen esperanza en el futuro, no tienen esperanza porque no ven la respuesta de salvar el mundo, no ven que nosotros vamos a tener capaz de quitar la guerra, que vamos a juntarnos y resolver los problemas del planeta que hay, y solo ven que somos egoístas y reconocen que somos malos. En lugar de girarse a Dios, están probando salvar a sí mismos. El pesimismo de Jesús es diciendo, sí, va a ser grandes cosas feas en el futuro. Estamos yendo a un fin bastante complicado y va a crecer. Y quizás no estamos en los últimos tiempos, hermanos, quizás no. Quizás queda muchísimo por adelante, pero va a crecer las tribulaciones y las señales de parto, los dolores de parto. Pero el pesimismo de Jesús es decir, hay tiempo todavía para salvarse. Y la paciencia de Dios es para nuestra salvación. Que Jesús no vuelva mañana para juzgar el mundo es oportunidad para muchos de conocer a Cristo. Así que el pesimismo de Jesús no es el pesimismo que debemos, que refleja el mundo, que mira el futuro con los brazos bajos. No, es entender que hay futuro después que Él viene, que después de un nuevo cielo y nueva tierra. Finalmente, Jesús nos decía, mirad por las persecuciones. Este es lo que nos pega a casa. Todas las otras cosas, las guerras, las tribulaciones, todos los dolores de parto en ese sentido, toca a todos, ¿no? Toca a todos. Pero las tribulaciones que encontramos en versículos 9 hasta 13, es donde llega a los cristianos. Alguien que no es cristiano no va a recibir persecución. Algo que no es cristiano no va a recibir la vergüenza de ser echado de la sociedad, de ser llevado delante de la gente para ser juzgado por el gobierno
o hay juicios en las redes sociales hoy en día. No tenés que ser juzgado y cancelado en un gobierno, en una ley. Puedes ser destruido por lo que algo que dices o haces online. ¿Tá? Eso es lo que nos espera. No porque somos de tal político, no porque somos no porque somos de tal país o lo que sea, o trabajamos. No, va a ser porque somos cristianos. Eso es persecución. Muchos hablan de persecución por otros motivos, pero este va a ser una persecución por ser cristiano. Eso es lo que nos viene. Y dice, todos nos van a odiar. Hasta a veces nuestra propia familia nos van a odiar. Y podemos ver cómo eso puede pasar. Algunos, voy a extender un poco el tiempo. Disculpa, para hoy va a ser un poco más largo, pero muchos hablan de vacunas siendo quizás marca de la bestia. ¿Tá? Y quiero decir ya ahora desde el principio que la marca de la bestia es algo que uno recibe por voluntad, entendiendo que esta marca es reconocer y negar a Cristo. ¿Tá? No va a ser algo que recibís por accidente, no va a ser algo que recibís engañados, no va a ser una vacuna así. Puede ser una vacuna. No puedo imaginar más adelante una vacuna que todos tienen que hacer para hacer lo correcto, pero entra una negación de Cristo, no sé cómo será. Pero la marca o la marca de uno que podemos recibir que nos va a causar problemas, no es algo que todos van a recibir, porque en ese caso sería personas que no son cristianos también van a recibir esta persecución, no. La marca de la bestia, esas cosas son cosas que nos van a traer persecución por la fe, por ser cristiano, no por otra cosa, no por ser independiente, no por pensar independientemente, no va a ser porque sos cristiano que van a perseguirte. Así que vienen engaños, vienen tribulaciones, vienen persecuciones. Jesús dice, ojo. Y yo puedo imaginar a los discípulos mirando ahí, mirando y sintiendo todo su mundo está cayendo para abajo. Y puede ser un shock. Puede ser un shock para nosotros también. De pensar en el futuro diciendo, bueno, cuando uno se hace cristiano, es por acá, todo bien, hasta ahí, es gloria, hasta gloria, victoria, hasta victoria. Y la foto de Jesús, la foto de la Biblia, no es así. Y puede ser un shock. Y muchas veces cuando compartimos Cristo y cuando aprendemos de Cristo, a veces estamos recibiendo un mensaje de que aceptamos Cristo y toda tu vida va a estar rosas, toda tu vida va a ser fácil y todo va a ser lindo. No, va a ser a veces aún más difícil. Estás entrando un camino que lleva por dolores de parto, que pasa por tribulaciones, que pasa por engaños, que pasa por persecuciones, pero otro lado es la gloria de Cristo. Esta es la diferencia, hermanos, entre lo que uno cree y la convicción de lo que uno cree. Cuando vienen estos momentos que estamos viviendo en Uruguay, en nuestra iglesia ahora, de tribulación, de dificultades, la fe ahora se muestra. No en cuando las cosas están yendo bien, se muestra y se revela cuando las cosas están yendo mal. Esa es convicción. Y el propósito de Jesús cuando habla de lo que viene es para que nosotros estamos preparados. Y cuando llegan esos momentos, no perdimos la fe, no perdimos la confianza, pero apretamos aún más nuestra fe en Cristo. Oramos. Señor, pido que vas a usar este mensaje para tu gloria, para tu honra, para tu iglesia, para su crecimiento y su perseverancia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, disculpa que fue un poco largo hoy. Seguimos la semana que viene con parte 2. Vamos a seguir hablando. Vamos a hablar de varias cosas, pero vamos a hablar de lo que significa cuando dice que el Evangelio tiene que estar predicado a todo el mundo. Y ahí vendrá el fin. Vamos a hablar de eso y muchas cosas más. Bueno, que Dios le bendiga.